5 en punto de la madrugada del 1 de septiembre del 2023. Ya llegamos al mes de septiembre y todo el mundo ya empieza a decir se acabó el año, aunque falta septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses. Las personas dicen se acabó el año. Vamos a dar inicio entonces. Dios les bendiga. Muy buenos días a Marlecita, Marelvis. Buenos días Edelmira Manjarres. ¿Cómo se encuentran hoy? Bien, gracias al Señor. Me alegra. ¿Descansaron? Amén. Gloria al Señor. Bienvenidas. Un poquito más. Bueno, mientras llega el resto del personal, vamos a dar inicio. Y a todos, como siempre, muy buenos días a todos aquellos que cada mañana vienen a leer la palabra, porque hemos aprendido que leyendo la palabra vamos creciendo espiritualmente y vamos también nuestros hogares, nuestra vida personal, económica, sentimental también va creciendo. Bienvenidos todos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. De lunes a viernes, estudio del Antiguo Testamento a las 5 de la mañana y estudio del Nuevo Testamento a las 8. Ya son las 5:02 de la madrugada. Buenos días, Luzdari, Alberto, Yadira, muy buenos días. El Señor les bendiga. ¿Cómo amanecen hoy? Estamos leyendo segundo libro de Samuel, capítulo 24. Y hemos descubierto aquí en la Biblia el lugar donde se erigió el templo de Salomón. El templo que fue destruido por primera vez por Nabucodonosor, rey de Babilonia, se construyó nuevamente. Después, en el año 70, la era de Jesucristo, después de Jesucristo, el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, destruyó nuevamente el templo. Y desde ahí Israel fue esparcida por todas las naciones hasta 1948. En 1948, la ONU, en el 47, da la orden de que Israel vuelva a tener ese lugar, pero oído a lo siguiente: no han podido construir, mucha atención, no han podido volver a construir el templo porque en ese lugar se encuentra ahora, ¿sí?, ¿cómo se llama? Un edificio que se conoce la cúpula dorada o el domo de la roca o la cúpula de la roca. ¿Sí han visto ustedes este lugar? ¿Sí lo han visto? Bueno, ojo, en este lugar estaba el templo. Por ejemplo, aquí cerca, este es un lugar donde está custodiado hoy, pertenece a los musulmanes. Sí, ahí vamos aprendiendo un poquito de historia. ¿Qué pasó? Recuerden que en el año 70 Israel es echada de ese lugar. Y desde el 70 hasta 1948 Israel regresó. Pero cuando Israel regresa, ahí viven los musulmanes. ¿Sí vieron? Cuando Israel regresa en 1948, ese lugar
ya había sido habitado por un imperio que se le conoció como el otomano, un imperio que duró bastante tiempo, casi 500 años. Y ese imperio, ¿sí?, fue el que permitió construir la cúpula dorada. Por eso hay hoy un problema grande, porque Israel en ese lugar en este lugar debe erigir su templo, pero la cúpula dorada, este templo, es de los musulmanes. Mire, si ven que ahí está perfecto el lugar, ahí está. Ahí tiene que estar el templo de Salomón. Este es el lugar que se conoció como la era de Arauna, que estamos leyendo y estudiando en segundo libro de Samuel, capítulo 24. Por eso es que no se ha podido construir. Ahora, ya el Papa, ¿dónde tengo esa diapositiva? Se las voy a mostrar. Ya el Papa Juan Pablo II fue el primero en lograr, ¿cómo se dice?, que los musulmanes se sentaran a hablar con los judíos. ¿Dónde está ecumenismo? Por aquí. Déjenme mirar a ver si hay algo de ecumenismo. No, por aquí no lo tengo. Tengo las imágenes, pero no, en este instante no se las quiero mostrar porque esa es otra conferencia y no quiero abrir otro espacio. Se han sentado ya a hablar los musulmanes, los judíos y los católicos. Ya el Papa Francisco ha avanzado bastante. Y nosotros los cristianos sabemos, oído, por la profecía que está en Segunda de Tesalonicenses, vayámonos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Aquí hay una profecía, ¿ok? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, permítanme compartirle por si alguno no tiene abierta la Biblia en este instante y dejarlo grabado ahí. ¿Qué dice? Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por plata, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes, o sea, oído, la reunión con Él, dice en el primer versículo, con respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, que Él no viene, aquí dice, Él no vendrá, Jesús, sin que antes venga la apostasía. Y precisamente en las noches vamos a hablar de la apostasía de la iglesia de la Odisea, que sacó a Jesús. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién? El anticristo, el inicuo, el desolador, según Daniel, el cual se opone, y oído, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto, y aquí está la profecía, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí está la profecía donde se dice que este próximo templo que van a erigir, es precisamente para que el anticristo se sienta. Este tema del anticristo, para los que quieran saber, y la marca de la bestia, el próximo miércoles lo vamos a tocar. El anticristo y la marca de la bestia a las 7 de la noche en la conferencia especial que tenemos con otros hermanos de otros lugares de Colombia. No se pierdan esa conferencia.
el anticristo y la marca de la bestia. David le dice a Araúna, mire, gracias por ofrecerme todas las vacas para los sacrificios, los bueyes, perdón, gracias, pero no lo voy a hacer. No voy a darle una ofrenda a Dios que no me cueste. ¿Por qué? Porque precisamente la mortandad que había llegado a raíz de la decisión que David toma de hacer el censo, esa mortandad es porque David cree que haciendo el censo va a saber qué es lo que él tiene y qué le pertenece, que para eso son los censos. Pero en Primero de Crónicas, capítulo 21, si no estoy mal, déjenme buscar, Primero de Crónicas 21, dice que el censo no parte del corazón de Dios o de una orden de Dios, parte del corazón de Satanás. Satanás estaba airado contra Israel y quería vencerlo. Ahora David entiende que eso no le pertenece a él, que el pueblo, la ciudad no es de él, que como dice Ageo capítulo 2 versículo 8, los invito a leer, y es algo que esta mañana estaba recordando y que a nosotros se nos olvida mucho por el sistema que nosotros tenemos de gobierno del mundo. ¿Qué dice Ageo capítulo 2 versículo 8? Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová. A nosotros a veces se nos olvida que no somos dueños de nada. Bueno, yo quisiera saber, ¿está la gente por ahí o se me durmieron? Podrían prender las cámaras si son tan amables, por favor. No veo a ninguno. A ver, hola, mi querida Noris, el Señor te bendiga. Alberto, sube la cámara que no se te verá la cara. Buenos días, buenos días. Ojo, vámonos un momentico a Hechos capítulo 4, versículo 32, por favor. Hechos 4, 32. Bueno, pero alguien que me ayude a leer, si son tan amables, a ver, rapidito. Hechos 4:32. ¿Quién lo puede leer? Hechos 4:15. 32. 4:32. Sí. Dice así: todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Siga, por favor. ¿Okay? Siga. Sigo. Sí, señora, hasta el 34. Y 35. con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Hasta ahí. ¿Sí? Nótese que la iglesia primitiva, o sea, nada era de ellos. Alguna persona va a venir enseguida y aprovecharse del tema y a decir comunismo. No, no es comunismo. El sistema comunista es otra cosa muy diferente. Pero dice que tenían todas las cosas en común. No, eso no es comunismo. El comunismo, ya estuvimos hablando hace un tiempo acerca de esa filosofía. Primero, es una filosofía atea. Y es una filosofía que dice que todo es de todos, sí, pero también la mujer, el hombre, para ellos la poligamia es normal, para ellos la mujer no le pertenece a nadie, sino que es de todas, y una mujer se puede acostar con 10 hombres. Y
La familia también es de todos. Los hijos no son suyos, los hijos es de todos. Entonces, eso no es comunismo. ¿Sí? No vayamos a confundirnos. Aquí hay es que, ¿qué está pasando? ¿Por qué vendían las heredades? Ojo, si alguno hoy llega a decir a usted, mire, es que usted no debe tener nada suyo. Por ejemplo, ¿recuerdan el caso de la iglesia en Sabana Larga? Creo que fue hace poco que el pastor utilizó estos textos. La gente vendió todo porque Jesucristo ya venía y el hombre se llevó el dinero y se desapareció. No se vaya a dejar engañar, eso no es así. ¿Por qué la iglesia primitiva vendió todo, casas, heredades? ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia? Esa es una pregunta que hay que contestar. Porque si esa pregunta no se contesta, a muchos de ustedes los van a manipular para sacarles el dinero. ¿Qué dice el texto en Hechos capítulo 4? ¿Sí? Que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas, tenían todas las cosas en común. No había necesitados, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Entonces alguien, repito, va a venirme a hablar de comunismo. No, no es comunismo. Pero nadie tenía necesidad. A ver, recuerde históricamente qué es lo que va a pasar. Y precisamente el Espíritu Santo, como sí sabe cuál es el futuro, Él va preparando a la iglesia. Porque 4 capítulos después, mire lo que va a suceder. Lea el capítulo 8, por favor. Hechos en el 4, dice que ponían a los pies de los apóstoles las heredades y las repartían según la necesidad. El problema del comunismo es que el comunismo parte de que Dios no existe. No me vayan a venir con comunismo cristiano, que eso no existe. El comunismo parte de que como Dios no existe, la familia no es como Dios dijo, sino es como el hombre dijo. Y como todo es en común, nos repartimos la mujer, los hijos, nos repartimos todo entre todos. Eso no es del Señor. Aquí no es comunismo. Aquí lo que está sucediendo es que en el capítulo 8, versículo 1, cuando muere Esteban, Saulo, que después viene a ser llamado Pablo de Tarso, que es el mismo nombre, Saulo o Pablo es lo mismo, solo que Saulo es en hebreo, Pablo es en castellano y Paulo en griego, que es el nombre. Paulo o Paulos viene de Saulo y termina en la palabra Pablo. Y Saulo contendía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Se dieron cuenta? El Espíritu Santo ya estaba preparando a la iglesia porque se venía ¿qué? La persecución. ¿Estamos claros? ¿Sí lo vieron o no? Y ese es el problema, que muchas personas no han entendido, no han comprendido que el Señor sabía que la iglesia se iba a quedar sin nada. Y más adelante, en el año 70, peor todavía, hasta los apóstoles fueron echados ya para afuera todo el mundo. Ya el general Tito arrasó con Jerusalén. ¿Listo? Entonces, vamos mirando, ¿sí?
que cuando David dice, no le daré a Dios algo que no me cueste, es porque él entiende que cometió un error con el censo, porque en el censo él quería saber cuánto era el ejército, cuánto eran las vacas, los bueyes, cuántas personas habían, porque él es el rey y por eso fue castigado. ¿Cuántos de nosotros estamos pensando a cada rato, bueno, ya este año, ¿qué fue lo que gané? A ver, voy a sentarme a hacer las cuentas. A principio de año yo no tenía esto, ahora tengo aquello. A principio de año tenía esto, ya no lo tengo, y empiezan a hacer cuentas. Yo no estoy diciendo que no haga cuentas. La pregunta es, ¿las cuentas que usted está haciendo es para qué? Para al final terminar diciendo, mira, Señor, esto es tuyo. Porque si usted me dice que sí, la respuesta de Dios sabe cuál es. Si eso es mío, ¿para qué haces cuentas? Yo no necesito que hagas cuentas de lo mío. Si eso es tuyo, tú haces cuenta para sentirte bien. Pero si eso es mío, deje que yo decido cuándo crecen las cosas, cuándo surge. Por eso una de las cosas que aprendí a no preocuparme fue de las personas que venían a la escuela. Porque muchos dirían, bueno, hermano, hay que empezar a invitar gente, pero ¿cómo es posible? Digámosle a la gente que traiga uno este mes y traiga dos y ya somos más y más. Y yo he escuchado a varios preocupados, una preocupación sincera, pero quítensela del corazón. Ay, es que somos poquitos. ¿Y cuál es el problema? Así sea uno solo, no importa. No importa si crecemos, o sea, mire lo que dice, no importa si crecemos. ¿Crecemos qué? ¿Quién le dijo a usted que la cantidad es crecer? Aquí lo que queremos es que usted crezca espiritualmente. Y no que traiga una persona y traiga otra. No, aquí necesitamos es cimentarlo a usted bien. Volviendo a David, entendió que nada era de él y que si él iba a hacer algo, iba a construir algo, tenía que costarle. Repito lo de ayer, él podía haberle quitado toda Arauna, porque Arauna ni siquiera es de Israel. Arauna pertenece a los jebuseos. David, en el capítulo 5, si no estoy mal, de segundo de Samuel, capítulo 5, versículo 6, David toma la fortaleza de Sión. Oído, ahí era una fortaleza antes de los jebuseos, llamado el monte de Sión. Y ese monte David ya lo había capturado. Arauna estaba ahí, pero le pertenecía a David. Por eso Arauna, cuando David llega, ustedes ven el acto de sumisión de Arauna, de respeto, y le dice, ¿qué quiere mi señor? Voy a hacer sacrificios. Mire, mi señor, ahí están los bueyes, ya tienen el trillo y el yugo, o sea, estaban arando. Cójalos, lléveselos, porque Arauna sabe que es de David. Ahora, ojo con lo siguiente. Ya Dios había profetizado algo, y David aquí cambia la ley. Y es donde, cuando hablo con la gente que es legalista, que vive en la ley, cuando hablo con testigos de Jehová, con unitarios, cuando hablo, por ejemplo, con mormones, cuando hablo con judíos y me dicen la ley, hay que cumplir, aquí viene uno de los, no sé qué término utilizar para no ser despectivo, pero uno de los bofetones, se le podría decir, más grandes que usted le pueda dar a un judío. Deuteronomio capítulo 12. Apréndanselo por favor, para que puedan tener ustedes herramientas para dar razón de su fe. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 12? Señor, ¿dónde está la gente que antes buscaba rápido y leía? ¿Estarán ocupados?
A ver, Versículo. el título lo tienes. El santuario único. El santuario único, muy bien. Ahora, versículo 5. ¿Qué dice? Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Ojo, el lugar donde Dios escoja de entre todas las tribus para poner allí su habitación, o sea, el tabernáculo que Dios le había dado a Moisés 40 años atrás y que ellos lo llevaban por el desierto. Cuando ustedes entren a ese lugar, van a colocar el tabernáculo. Y ese tabernáculo, voy a mostrarles el mapa, se colocó en Silo. ¿Sí? Ese tabernáculo, ¿dónde está el mapa? Mapas aquí. ¿Sí? Originalmente se colocó en el monte de Efraín en Silo, aquí. ¿Sí lo ven? Aquí. Después, aquí en el mismo versículo, un momentico, reviso primer libro de Crónicas, primero de Crónicas 22, perdón. 21, versículo 29, dice que estaba en Gabaón. Aquí mírenlo, Gabaón. Y David tomó a Jerusalén y no podía ir hasta Gabaón. ¿Ya me hice entender o no me hice entender? ¿Qué dice Deuteronomio 12? Tienes que ofrecer sacrificios donde esté el tabernáculo. Y David le tocaba por la ley ir hasta allá. Pero ¿qué dijo David? Yo no puedo ir hasta allá, voy a ofrecer acá. Y decidió traerse después todo el tabernáculo a ese lugar y decidió después, ¿cómo se dice? Erigir el templo ahí. David cambió la ley, en cierta manera. Por eso es que la gente legalista no prospera en el ámbito cristiano, porque está pensando, usted no puede tener aretes, usted no puede ponerse pantalón, usted no puede pintarse, tiene que guardar el sábado, tiene tantas leyes que al final termina viviendo legalista. Y ya David aquí cambió la primera ley. Por favor, versículo 8, si eres tan amable, mira lo que dice. Deuteronomio capítulo 12, 8. Dice, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien se parece. Le parece. Siga, por favor. Porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Siga, por favor. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios hace heredad, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Ahí. Sino que en Ese 13 y 14, importante, léalo por favor. 13 y 14. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que
en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus. Allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mande. ¿Se dan cuenta que Dios prohíbe hacer un holocausto, una ofrenda, o dar el diezmo, o dar lo que sea? En cualquier lugar no lo puedes hacer. Tienes que ir hasta allá. Ahora, no se les olvide que segundo de Samuel 24 hay que leerlo de la mano con primero de Crónicas 21. Busquemos un momentico, no se vayan a ir de ahí. Tengan abierto ahí en Deuteronomio 12 que no hemos terminado. Primero de Crónicas 21. El censo. Al finalizar, dice el versículo 28 en adelante. ¿Qué dice, por favor? Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Eliseo, ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios, porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Siga con el capítulo 22, por favor. Dice, y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. ¿Se dieron cuenta? Se dieron cuenta que David está violando la ley. David, la orden era, usted no puede dar sacrificios donde usted quiera, tiene que hacerlo donde está el tabernáculo. Pero el problema es que el ángel de Jehová está matando gente, hay que ofrecer ya bueyes. El profeta dijo que lo hiciera, ahora que me voy a ir hasta allá, hasta Gabaón. Y él decidió ahí. Y el capítulo 22 de Primero de Crónicas dice, ¿sí? Y David dijo, aquí estará la casa de Jehová. Por eso cuando usted lee en Juan capítulo 4 la mujer samaritana, ¿se acuerda que la mujer samaritana se agarra en una discusión teológica, filosófica y política con Jesucristo? Y lo primero fue algo filosófico. Tú siendo judío, ¿me hablas a mí que soy samaritana? O sea, a mí no me hables. Ustedes a nosotros no nos hablan. ¿Por qué? Porque las verdaderas tribus de Israel se las llevaron y a nuestros antepasados nos trajeron. Entonces nosotros aprendimos su cultura y como no somos de su sangre, ustedes no nos aceptan. Eso es filosófico y político, económico. Después le empieza a hablar y le dice, ustedes dicen, ojo que Jesús es judío y descendiente de David, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, pero nosotros decimos que aquí. ¿Por qué? Porque el tabernáculo estaba en Silo. Y ahí están en Samaria, en Silo. ¿Vieron por qué está chocando la mujer samaritana con Jesús? Israel no le gustó que David cambiara el lugar del tabernáculo. ¿Estamos claros hasta ahí? Sigamos en Deuteronomio 12. Estamos aprendiendo historia. Alberto, se me fue. ¿Ya andan? ¿Quién puede leer el versículo 19? Amén. ¿Qué dice? 19. Sí. Deuteronomio 12:19. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. ¿Para qué es el diezmo? ¿Para qué es la ofrenda? ¿Para qué eran las primicias? Era para la manutención del templo
y de los levitas, que es la tribu exclusiva para poder servir en el templo. Recuerden ustedes que los levitas no tenían tierra, no tenían propiedades, no tenían permitido volverse ricos. El dinero era de Dios para la manutención de la obra y para que el levita pudiese comer. Por eso váyanse a Malaquías capítulo 3. No, Malaquías no. Antes de Malaquías, vamos a hablar de Joel. Ya les digo un momentico. Ya les doy la información completa. Ageo, libro del profeta Ageo. Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacún, Sofonías, Ageo. ¿Ok? Está antecitos de Zacarías. Ageo, Zacarías y después viene Malaquías. Ageo. ¿Qué dice Ageo? Capítulo 1, versículo 6. Miren esto. Ageo, capítulo 1, versículo 6. Dice Bueno, sí. un momentico, es Sí. que Marlecita y los demás prendan las cámaras, muchachos. ¿Dónde están? Buenos días, que no veo solo a Marle y no le veo ni la cabeza a Marle. Marle, ¿por qué nunca te veo? ¿Puedes bajar la cámara o no? Hola Willington, buenos días, ¿qué pasa con mi gente? Ageo, capítulo 1, versículo 6 en adelante, presten atención, ¿qué dice? Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Siga, por favor. ¿Sigo? Sí, señora. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Se da cuenta por qué siembran mucho y recogen poco? Comen y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. ¿Qué pasaba? Que la casa de Dios estaba destruida. Devuélvase al versículo, por favor, 4. No, 2, que dice, en adelante. De Ageo, Sí, señora. Ageo 1:2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Se dan cuenta que ahí está diciendo, mire, para ustedes sí están edificando casas bonitas, ¿y mi casa qué? ¿Dónde está mi casa? Mi casa está deshabitada y ustedes habitan en casas artesonadas. Y les dice, por eso es que ustedes siembran mucho y recogen poco. Por eso es que ustedes no prosperan y están pobres. Reciben el jornal en saco roto. Usted recibe la platica y se le va. Y lo dice varias veces en el versículo 5, en el versículo 7. Medite sobre sus caminos. Dale desde el 8, por favor. Versículo 8 de 1 de Ageo. Subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos.
por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Sí ven? Por eso Un momentico, ¿lo vieron que otra vez lo dice? Otra vez hace, ¿y mi casa qué? Ah, ustedes están en sus... ¿Y mi casa qué? Siga, por favor. 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Ojo, y llegó la pobreza, llegó la sequía, llegó la necesidad. ¿Por qué? Porque el dinero que se tiene no es solo para tener carro casi beca. Ese es el problema. Dios le ruega a la gente por el diezmo, ey, dame la 10ª parte, y aún así se lo roban. Ahora, vámonos ahora al Nuevo Testamento. Dios no habita en casas o en hogares hechos por manos de hombres. Hechos capítulo 7, versículo 48, Hechos capítulo 17, versículo 24. Los cielos son el estrado de los pies de Dios. Él no habita en obras hechas por manos de hombre. Y alguno enseguida me dirá, me libré del diezmo, ¿verdad o no? De la ofrenda, de la primicia. No. ¿Por qué no? Porque ahora, ¿cuál es la casa de Dios? ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Quién me lo dice? Nosotros somos templo de Dios. Y ahí está el Espíritu Santo. Sí, porque el Espíritu, ahora nosotros, ¿cierto? Pero una pregunta, ¿la obra sigue o no sigue? La obra del Señor sigue. Y el Señor, aunque ya no hay levitas, oído con eso, ya no hay levitas. Porque ayer estábamos hablando precisamente en Hebreos capítulo 7 que el diezmo sigue vigente, solo que bajo el orden de Melquisedec, no bajo el orden levítico. Hebreos capítulo 7, versículo 11. ¿Quién lo lee, por favor? Ayer leímos desde el 2 hasta el 9 y hablaba 7 veces del diezmo. Pero el versículo 11, 7, 11, ¿qué dice? Perdón. ¿Qué dice? Hebreos 7:11 dice, sí pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces nadie puede decirle a usted, es que yo soy levita, usted me tiene que dar los diezmos a mí. No, no es cierto. El orden levítico, el sacerdocio levítico, que es según el orden de Aarón, se acabó. Versículo 12, ¿qué dice, Marlecita, por favor? ¿El 12? Sí, señora. 6:12. 7:12. Perdón, 7:12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Cambió la ley. O sea, ¿cuál es la nueva ley? La ley de la libertad, no del libertinaje. Y tenemos hoy un nuevo pacto. Ahora, ¿qué hubiese sido de Patricio Sáenz? ¿Se acuerdan de la primera persona que trae el evangelio a Colombia? ¿Qué hubiese sido de él
si los hermanos no le dan para poder coger un viaje, pagar, desayunar, almorzar y comer? A mí me gustaría, y un día esto vamos a leer la biografía de Patricio Sáenz. El hombre viene desde lejos, desde Europa, creo. Pero les voy a decir ya de una vez el hombre de dónde es. Patricio Siemens. A ver, de Instituto Bíblico Patricio Sáenz, nació el 14 de octubre de 1902 en Australia, óigalo, Australia. Sí. Y llegó a trabajar a Bolivia y trabajar entre los indígenas, lo cual hizo por medio de la Cruzada Mundial fundada por C.T. Studd. En 1925 partió para Inglaterra con el fin de entrevistarse con los directores de la misión. Entabló una estrecha relación con Norman Group. En Irlanda del Norte conoció al gran predicador de avivamientos Bill Nicholson. El 6 de enero de 1926 llegó a Brasil para trabajar en el Amazonas, donde pasó 5 años difíciles en cuanto a la salud, pero gozoso en cuanto a su fe. En 1933 comenzó la obra de su vida en Colombia. Fundó la casa editorial Buena Semilla, hoy Centro de Literatura Cristiana, y un instituto bíblico, hoy en Bogotá, del que fue su rector y profesor. Dígame algo. ¿Con qué plata hizo eso? ¿Con qué dinero se hace? ¿Con qué dinero se hace la obra? Pero el problema, mis amados hermanos, es que el tipo no fue construyendo iglesias a donde iba creyendo que eso, que es una casa hecha de barro, de ladrillo, de concreto, de lo que sea, eso no es la casa de Dios. Él no se puso a hacer eso. Él fue construyendo, ¿qué? Personas, familias. ¿Se dan cuenta? Por eso el diezmo y la ofrenda debe ser para que la obra crezca. No para comprarme una camioneta 4x4 y después tener guardaespaldas, porque como ahora hay pastores que tienen guardaespaldas. Ahora hay pastores que se suben al púlpito armados. ¿Sabían ustedes eso? Y uno de ellos llegó y dijo, es que yo tengo esto, mencionando la pistola, por si esto falla. Así dijo. Y la primera pregunta que te debo hacer, o que debes hacerte, es: mi diezmo, mi ofrenda, mi primicia, ¿están haciendo que el evangelio crezca? ¿O están haciendo que se engorde? Que esa es la diferencia. Hebreos capítulo 7 te da las 7 puntos para que tú puedas dar bien el diezmo y puedas ser bendecido, porque hay gente que está dando el diezmo pero no está siendo bendecido. Su marido, sus hijos perdidos en las drogas o en cualquier cosa, no caminan con el Señor, matrimonios divorciándose. Eso no es así. Ay, pero yo doy diezmo. Sí, pero así no es. El evangelio no está creciendo en ti. Gente que va a congregaciones, da diezmos, ofrenda y hasta primicias, y tú les dices, ¿ya te leíste la Biblia? Ay, no. ¿Por qué? Porque no te disipulan, no te enseñan. ¿Cuáles son los 7 puntos para dar el diezmo en Hebreos 7? Primero, váyanse a Hebreos 7, por favor. ¿Sí? Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, subráyelo, salió a recibir a Abraham. Recuerden que deben leerlo junto con Génesis capítulo 14. Van de la mano los dos. Génesis capítulo 14, versículo 17.
Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes de que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe. Entonces, versículo 18, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan, vino, lo bendijo a Abraham y bendijo a Dios. 7 puntos. Hebreos capítulo 7. Primer punto. ¿Tienes amistad, comunión, hablas con esa persona que le das el diezmo? Y yo sé que muchos se van a poner bravos conmigo, sobre todo los pastores de iglesias grandes, pero aquí hay más de uno que da diezmos y ofrendas y nunca han ido a su casa ni saben dónde ustedes viven. Usted tiene un problema y no puede acudir a ellos. ¿Por qué? Porque le toca pedir una cita. Yo pida cita. Hermano, vengo a hablar con el pastor. ¿Tiene cita? Por eso es que no prosperan. Llegó la pandemia y ustedes muriéndose en una UCI y nunca lo fueron a visitar. Ni siquiera una oracioncita. No tienes comunión con esa persona. No tienes acceso. Melquisedec le salió al encuentro, dice el capítulo 7. ¿Sí? Versículo 1. Cuando venía de la derrota de los reyes, que Abraham derrotó a esos reyes. Y Abraham le dio los diezmos de todo. ¿Por qué le da los diezmos? Primero, porque tiene un encuentro contigo, es accesible a ti. Levánteme la mano aquí los que el pastor los visita, aunque sea una vez cada 3 meses, porque también pues andan ocupados, no van a poder estar contigo toda la semana y todos los meses, ¿no? Pero aunque sea cada 3 meses, va y te visita, te llama, hola, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Qué más de nuevo? Ven. ¿Y qué hizo Abraham en el capítulo 14? Le dio Melquisedec pan, le dio vino. Ahí viene el segundo punto, te dio pan. ¿Cuál es el pan nuestro? Véalo. Venga, hermano, venga, hermana, ¿qué? Siéntese, aprenda, lea. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice acá? Es que ese es el trabajo de nosotros los siervos de Dios. ¿Cuál? Que usted cree que espiritualmente hay que darle pan, coma. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Enseñarle a los hijos no toca duro a veces. Bueno, se me come la espinaca. Ay, no, pero es que usted es muy duro. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es presionarlo a usted para que saque usted toda su capacidad. Mi trabajo, y voy a decir esto con amor, mi trabajo no es ser amigo de ustedes, aunque tengo grandes amistades aquí, los quiero mucho, pero mi trabajo no es ser amigo suyo. Mi trabajo es presionarlo y molestarlo a usted hasta el punto en que cuando lleguemos al cielo yo pueda decir, uy, aquí está, y no decir se perdió. Ay, David, esto es muy duro. Ese es mi trabajo. Lo blandito se lo dejamos a Marle, a Marelvis, que son personas muy queridas, tan lindas y tan bellas ellas, ¿no? Claro, ellas tienen un ministerio más amoroso, que es el de evangelistas. Pero el del ministerio profético, no espere que venga con pañitos de agua tibia con usted, no. A nosotros nos toca duro. ¿Sí? Váyalo comprendiendo, ese es nuestro deber. Y usted nos puede llamar, tenemos relación con usted. No voy hasta donde usted está porque tal vez vive en otra ciudad, pero usted es asequible, está ahí, me hago entender. Pero aquí hay gente, hermano, que el hijo se le está muriendo y no tiene a quien llamar en la iglesia. Y dice que es iglesia. Ni lo conocen. Y da el diezmo, da la ofrenda y a usted ni lo conocen. Se lo llega el pastor, se lo topa a usted en la calle. ¿Y usted quién es? Ni sabe.
Le dio pan, le dio Biblia, comió. Le dio vino. ¿Cuál es el vino? El Espíritu Santo. Y a mí me llama la atención que hay gente que lleva 20 años en una iglesia y como los de Éfeso, ¿se acuerdan los de Éfeso? Hechos capítulo 19, que Pablo les pregunta, ustedes ya conocieron el Espíritu Santo, y él los dice, y él le responde, ellos le responden a Pablo, el Espíritu Santo, ni siquiera sabemos qué es el Espíritu Santo. Solo conocían ¿a quién? A Jesús. Eran unitarios. No conocían el Espíritu Santo. Pero conocían a Jesús. Y ustedes fueron bautizados ¿en qué bautismo? En el de Juan. Es que Juan bautizaba en el bautismo al arrepentimiento. O sea, no tenían doctrina. Y eso es lo que hay hoy en iglesias. Gente que no tiene doctrina. ¿Se dan cuenta? Primer punto, te conoce, habla contigo. Segundo punto, te enseña la palabra. Tercer punto, ves el Espíritu Santo. Ay, o sea, es que es diferente cuando está el Espíritu Santo y tú lees la palabra, eso se abre y lo entiendes. Cuarto, ora contigo, te bendice. Aunque sea, dice, Señor, cuídalo, protégelo, Señor. ¿Sí? Por eso las religiones no sirven. Porque el problema de la religión es que es una institución que no se conocen unos con otros. La iglesia no. La iglesia sí nos conocemos. Andamos, caminamos juntos. Si a usted le da gripa, yo sé, porque lo llamo, ¿cómo está? ¿Qué más de nuevo? Bueno, hay otros que le sacan a uno el cuerpo, ¿no? Bueno, también se les quiere esperar a ver a que se abra. Pero estamos ahí, oramos por ti. Bendice a Dios por ti. O sea, Señor, mira, mi hermano, y ora por ti. Primero, tiene comunión contigo. Segundo, te dio pan. Tercero, te dio vino. Cuarto, te bendice. Quinto, bendice a Dios. Sexto punto, está en el versículo, capítulo 7, versículo 5. Ciertamente dentro de los hijos de Leví reciben el sacerdocio, teniendo mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, sus hermanos aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquella genealogía, no, este no es. Versículo 8. Y aquí ciertamente los diezmos, reciben los diezmos hombres mortales. Mire que está hablando en presente. Todavía. Y el autor está diciendo, todavía lo reciben. Pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. O sea, cuando usted da el diezmo, no piense que usted se lo está dando a una persona. Piense que usted se lo da a un hombre, pero lo recibe el Señor en el cielo. ¿Me hago entender? Y no limosnas, no sobras. Cuando usted lo da, debe entender que el Señor se lo recibe en el cielo. Ahora, ¿usted por qué lo da? Porque recibe pan, recibe vino, te conoce, te bendice, ora al Señor, anda, ¿sí me hago entender? Porque esa persona hace su trabajo. El apóstol Pablo iba a un lado, iba al otro, venía, por eso le daban la ofrenda, 2 Corintios 9, la administración para los santos. Háganme un favor, prepárenla, tenganla lista para que yo no tenga que pedirles a ustedes. Porque recuerden que dice que no se piden los diezmos y ofrendas por exigencia. Primer punto, te conoce, habla contigo. Segundo, te da pan. Tercero, te da vino. Cuarto, te bendice. Quinto, bendice a Dios. Sexto punto, lo reciben el hombre, pero se lo das a Jesús. Y séptimo punto, mira esta belleza. Versículo 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que reciben los diezmos. Leví es bisnieto de Abraham. Bisnieto.
Cuando tú das diezmos, ofrendas, primicias, tu cuarta generación es bendecida. Eso bendice a tu familia. Esos son los 7 puntos. Comunión contigo, te da pan, te da vino, o sea, creces espiritualmente. Ora por ti. Bendice a Dios. Se lo das a Él, pero lo reciben Jesús en el cielo. Y séptimo, toda tu familia y tu cuarta generación es bendita. Se nos acabó el tiempo. Terminamos el segundo libro de Samuel. Mañana seguimos el siguiente libro. Nos vemos. Hasta luego todos. Chao. Bye bye. Se nos acabó el tiempo. Y los que están en Facebook y YouTube, Dios les bendiga.